Hoy, 16 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Voz, un instrumento muy importante para todos los seres humanos, sobre todo para aquellos que trabajan con la voz, pero para todos. Estamos con una especialista que va a hablar justamente de este tema, algunas recomendaciones, cuestiones que tienen que ver con la voz, con las cuerdas vocales. Pero primero, un informe con el origen de esta conmemoración. La iniciativa de celebrar el Día de la Voz nació en Brasil en el año 1999. El doctor Nedio Steffen, quien en 1999 era el presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y Voz, después de haber comprobado que muchas de las personas que padecían disfonías pensaban que eso era normal, decidió junto a sus colegas organizar una campaña nacional de concientización acerca de los cuidados de la salud vocal. De esa manera, podrían transmitir la importancia de un diagnóstico precoz y de la prevención de las patologías de la voz. La campaña tuvo un éxito tan notable que en el año 2003 el equipo decidió compartir su experiencia y los resultados alcanzados con las sociedades de laringología del mundo. Se invitó a esas entidades a sumarse a otra campaña, ahora a nivel mundial, que dio origen a lo que hoy es conocido como el Día Mundial de la Voz. La Sociedad Argentina de la Voz se sumó a la propuesta de Brasil inmediatamente para celebrar el 16 de abril de 2003 el primer Día Mundial de la Voz. El objetivo de la campaña estuvo centrado en orientar a la población en el cuidado de su voz para que se tomara conciencia de la necesidad de realizar consultas frente a cualquier cambio que se presente en la misma. El mensaje se focalizó en la importancia de alcanzar un entrenamiento adecuado para conservar la salud vocal, especialmente aquellos que trabajan con su voz. El lema de este año es: ¿y vos, vivís de tu voz? Ahí estaba, el lema de esta campaña tiene que ver con el trabajo y estamos con una especialista en el tema, con María Ofelia, fonoaudióloga, está con nosotros. Buenos días, María. Buenos días, Delfina. Bueno, un gusto tenerte aquí en el piso de Bahía Directo. Una voz autorizada justamente para hablar de este tema de las cuerdas vocales. ¿Cómo está hoy la situación? Digamos, ¿hay conciencia respecto a la importancia que tiene la voz para todos los seres humanos? Bueno, con el tiempo este grado de conciencia ha ido aumentando. Hay mucha derivación también porque los distintos especialistas, de pronto una persona consulta por otro motivo o relacionado con la voz y ya el especialista hace la derivación correspondiente donde ve que hay una afección o una dificultad. ¿Cuáles son las afecciones más comunes, que más se repiten, que más se encuentran en los consultorios? Bueno, en mi caso particular como fonoaudióloga, lo que más veo son las disfonías, ¿no es cierto?, por causas de abuso vocal, especialmente en los docentes. Sabemos que es una profesión que exige mucho, ¿no?, del tema de la voz y de la voz en tono alto. Claro, sí, la voz, bueno, por supuesto es muy importante que cuidarla porque es una herramienta de comunicación, un medio de comunicación, de expresarnos, y especialmente aquel que la tiene como herramienta de trabajo tiene que cuidarla especialmente, ya sean docentes, cantantes, actores, gente que vende, que está hablando mucho tiempo diariamente, y bueno, no todos tienen la misma resistencia vocal. Claro. Entonces hay personas que son más propensas a adquirir afecciones. En el caso de los docentes es muy común los nódulos vocales, que son pequeñas formaciones como granitos que aparecen en las cuerdas vocales y que incluso cuando son de tamaño importante requieren de una intervención quirúrgica. Mira. De lo contrario, cuando el otorrinolaringólogo las evalúa y ve que son esbozos nodulares que se están formando o no son muy grandes, deriva a tratamiento fonoaudiológico y ver si se pueden reducir o pueden involucionar. ¿Y qué opciones hay en cuanto a tratamientos? ¿Qué caminos se pueden elegir? ¿Qué herramientas, qué recursos? Bueno, en realidad una de las, como te comentaba, las posibilidades puede ser quirúrgica, claro, si es necesario, pero en lo posible hay que tratar de solucionarlo de una manera más natural, sí, porque además hay que ver dónde está el origen, o sea, por qué esa persona desarrolló esos nódulos. Bien. Entonces, en primera instancia es importante que aquellos que van a ser docentes aprovechen sus talleres de foniatría en los lugares donde estudian y aprendan a manejar fundamentalmente el aire para tener una buena coordinación respiratoria en función del habla.
Bien, esa es una de las claves. Eso es muy, muy importante. En caso de no aprenderlo esto, no poder hacerlo con practicidad, uno concurre a una fonoaudióloga y se hacen este tipo de tratamientos, claro, se transmiten esos recursos. Sí, uno les enseña en primer lugar, a aprender a respirar correctamente. Esto tiene que ver con un modo, o sea, por dónde ingresa el aire, que lo ideal es que ingrese por la nariz y salga por la boca. Bien. Y además del modo respiratorio, un tipo adecuado que es costal, diafragmático, o sea, ubicando el aire bien abajo para que cuando uno va a hablar pueda hacer el apoyo a nivel diafragmático y esa voz se pueda proyectar fácilmente. Bien. Y con poco costo para el órgano de la fonación. ¿Y las causas de problemas en las cuerdas vocales, con qué tienen que ver? ¿A qué se relacionan o a qué se deben? Bueno, como te estaba comentando anteriormente, puede ser justamente por un uso excesivo de la voz. Aquella persona que diariamente tiene que estar hablando unas cuantas horas a un volumen o una intensidad más alta que la que nosotros estamos conversando, eso va a hacer que con el tiempo lo más probable es que desarrolle una afección, una patología. Hay docentes que trabajan en dos lugares, día a día. Con mucha exigencia, mucha Claro, carga. están compitiendo con el ruido, porque tienen el bochinche del curso, por ejemplo. Después también tiene que ver con el tabaco, ¿sí? El cigarrillo. ¿La alimentación también influye? Sí, la alimentación también es muy importante. Está bueno que lo hayas observado. Para tener una buena voz hay que comer sano. Y en los últimos años se relacionan muchas disfonías, o sea, la disfonía es cuando la voz se afecta en algunas de sus características, cuando no suena bien. Claro. Y se lo relaciona mucho con el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Muchas veces una persona tiene una disfonía y bueno, donde se empieza a investigar, el otorrino le hace una fibro, que es un estudio de la laringe, y observa que hay inflamación, que está irritada y muchas veces son por los jugos, los ácidos estomacales que ascienden y la producen, o sea que hay que estudiar bien por qué. Por eso uno cuando recibe un paciente hace una buena anamnesis o interrogatorio y ve, claro, la edad, de qué se ocupa, qué trabajos ha tenido anteriormente, cuánto tiempo está haciendo uso de su voz. Bien, María, a modo de cierre, de conclusión, 2 o 3 recomendaciones básicas para tener una buena voz o para cuidar la voz, prácticas que se puedan hacer en lo cotidiano, como para dejar ese mensaje. Descansar bien, ¿sí? Determinada cantidad de horas, alimentarse, hidratarse, es muy importante, evitar el cigarrillo, no competir con el ruido, digamos, tratar de cuando uno habla hacer mayor cantidad de pausas, coordinar bien el aire y ante cualquier síntoma que se prolongue más de 2 semanas, o sea, si uno no se siente bien va al médico, si tiene dolor, inflamación, pero no dejarse estar porque se puede convertir en un estado crónico. Bien, María, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí nuevamente en el piso de Bahía Directo. Igualmente. Estaremos en contacto para seguir abordando estas cuestiones. Muchas gracias por venir.